Hola, ahí está. Bueno, justamente en su oración, Hernán hablaba y le preguntaba a Dios acerca del plan que el Señor tiene para nosotros. Y de eso vamos a hablar. Por lo general, nosotros cuando hablamos con las personas que no conocen de Dios, le decimos, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entre nosotros siempre decimos, pasó esto, pero Dios tiene un plan para nosotros. Ahora, si nosotros miramos el mundo, ¿será que hay alguna persona por ahí afuera que se imagina que Dios tiene un plan para su vida? Mucha gente no sabe que Dios tiene un plan para su vida. Pero, ¿y nosotros? Nosotros sabemos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Nos ponemos a pensar qué es, dónde quiere llevarnos Dios. Nunca nos imaginamos que, porque Dios dice que nos puso por cabeza y nunca por cola. Él quiere que sus hijos estén bien. Es mentira la teoría esa de que en el sufrimiento nosotros tenemos que vivir para ser más fervorosos. Dios nos creó para ser felices, no para que suframos. Por eso es que nos cuesta tanto sufrir, porque no fuimos creados para eso. Nunca se pusieron a imaginar cuál será el plan que Dios tiene para mí. ¿Dónde me quiere ver Dios? ¿Qué me quiere ver haciendo a mí o a vos? ¿Dónde nos quiere llevar Él? Porque Dios es, además de Dios, es Padre. Y los padres, cuando a nuestros hijos les va bien, nos ponemos orgullosos, ¿no es cierto? Queremos mostrar a nuestro hijo y decir, y de hecho, Dios lo hizo con Job, porque él le dijo a Satanás, no he notado mi hijo Job, él estaba orgulloso de su hijo Job. Y también de nosotros. Él quiere algo para nosotros, quiere que hagamos algo para que Él también como Padre se pueda lucir con nosotros. Porque su amor de Padre es infinitamente más perfecto que el que nosotros sentimos por nuestros hijos. Y si nosotros podemos sentir alegría cuando a un hijo le va bien, ¿cuánto más Dios no se siente feliz cuando nos va bien? Tenemos la necesidad de conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Si vemos la experiencia humana nos puede mostrar, por ejemplo, vidas totalmente enredadas, destruidas, gente enferma y perdida en las adicciones, matrimonios destruidos o matrimonios donde tienen el título de matrimonio, pero adentro es una guerra todo el tiempo, palabras hirientes, golpes, abusos de todo tipo. Personas infelices. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando uno maneja se da cuenta que la gente es muy infeliz. La gente no va contenta, la gente va nerviosa, va con una cara así tomada, los músculos contracturados, y si te hiciste una maniobra te gritan todo lo que les sale, o sea, descargan esa infelicidad en agresión hacia los demás. Eso lo vemos todos los días. Ahora, la Biblia, ¿qué nos muestra? La Biblia nos muestra todo aquello que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra aquello que se puede conocer. Dios no nos trajo cosas misteriosas que no va a poner a nuestro alcance. Hay cosas que es cierto que no las vamos a aprender acá porque nosotros no estamos preparados, no porque Dios no quiera decirnos. Pero lo que Él puso a nuestro alcance es para que nosotros conozcamos. La voluntad de Dios puede ser directiva, pero también Dios tiene una voluntad permisiva, porque Dios tiene sus mandamientos, nos dice cosas que tenemos que hacer, pero muchas veces también Dios permite que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer. Como resultado, a veces salimos lastimados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 2, del 1 al 6. Y alguien que quiera leer,
en voz alta, clarito. 2 del 1 al 6, sí. Sí. Muchas gracias, Hernán. ¿De qué está hablando acá? Del descubrimiento de la voluntad de Dios, porque a través de su santa palabra Él manifiesta su voluntad. ¿Cómo podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Este proverbio es claro, porque dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, acá generalmente señalamos el corazón, pero es acá donde tiene que ser guardado. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares. Debemos dar prioridad a conocer la voluntad de Dios. Eso tiene que ser lo primero en nuestra vida. Estamos fallando en eso, estamos fallando y nos damos cuenta porque al final de cada día resulta que tenemos más luchas, más contiendas y terminamos a veces agobiados por las pruebas que nos vienen encima. Tenemos que dar prioridad a buscar la voluntad de Dios para cada uno. Tenemos que guardarla, como dice acá, en un lugar seguro. ¿Qué lugar va a ser más seguro que dentro de nosotros mismos? Nadie puede meterse dentro de nuestra mente. Nadie, ni el enemigo. Ese es el lugar más seguro que hay para nosotros. La palabra es la única fuente de revelación que nosotros tenemos de parte de Dios. Tenemos los escritos proféticos, pero son una luz menor. La palabra es donde Dios ocupó a hombres y mujeres que transmitieran la voluntad de Él. Tenemos que ser sinceramente abiertos a lo que Dios tenga para nosotros. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Eso involucra todo nuestro ser. Estar atento, interesarnos, realmente ponerle en prioridad para conocer, buscar sin descanso lo que Dios quiere para nosotros. Tener ese interés que a veces tenemos en tantas otras cosas. Cuando nos gusta una novela queremos saber a ver qué va a pasar mañana, a ver, le mató a este, se arregló con el otro, un montón de cosas. A mí no me gustan las novelas, pero son así. Y quedamos a veces al pendiente en el continuará. Y resulta que al otro día, a primera hora, que nadie nos molesta a esa hora porque el televisor tiene que estar prendido en ese canal. Y no hacemos lo mismo con la palabra de Dios. No queremos a veces saber el continuará que Dios tiene para nosotros. Tenemos que orar fervientemente, como dice en el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Clamar, pedir, clamar, buscar, son todos verbos de acción y clamar es más intenso que orar solamente. Clamar es a viva voz, pidiendo por favor al Señor que nos muestre su voluntad. Hay que pedir con fuerza. Buscarlo sinceramente por todos los medios. Tiene que ser una búsqueda profunda y perseverante, porque de nada vale que hoy lea la Biblia y mañana no, y voy pasado y resulta que lo que ya leí el día anterior no me acuerdo, no le doy una continuidad. Tiene que ser una búsqueda profunda y perseverante. Acuérdense que Dios dice que el que persevere hasta el fin, la vida del cristiano es perseverancia. Hay que insistir, insistir. No todos los días nos va bien, no todos los días entendemos todo,
pero tenemos que volver a insistir, volver a leer, volver a buscar. Perseverancia es una palabra clave para nuestra vida. La palabra de Dios, que es superior en autoridad porque viene de la mano del Creador, también puede evidenciarse en circunstancias, en convicciones. Podemos observar también, como dice Elena de White, que Dios también en la naturaleza nos habla. Porque si nosotros nos ponemos a ver las cosas maravillosas que Dios hizo y que ya está todo casi destruido por el pecado y aún así siguen siendo bellas cosas, entonces podemos ver el calibre del Creador, la capacidad infinita de nuestro Creador. Dios promete que en el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Dios promete proveernos de discernimiento. Él no nos deja solos. Si hay algo que no entendemos, de alguna manera Dios nos va a hacer entender. Probemos a Dios en esto. Si algo no entendemos, pidámosle que el Espíritu Santo nos ayude a entender y les puedo asegurar que vamos a entender. El Señor promete discernimiento. Y la promesa no viene de cualquiera, viene del gran Dios todopoderoso, único Dios vivo de todo el universo, único Señor. Ahora hay obstáculos que a veces tenemos para llegar al conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y uno de esos obstáculos es la obstinación. ¿Cuál puede ser en la obstinación? En realidad no quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y esto no pasa solo afuera, esto pasa acá también. A veces no tengo, ni pienso qué quiere Dios para mi vida. No me interesa. Sigo el ritmo al que voy y eso es lo que me gusta, ¿sí? 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 Tal cual. Tengo un amigo mío de muchos años, somos como hace 40 años amigos, y él cree en Dios y él abrazó la fe adventista, pero antes, cuando empezamos a estudiar, él me decía, yo por las dudas no quiero saber nada por ahora, porque si yo sé algo, ya me van a contar como pecado. Entonces, ahora cuando yo deje mis pecados, recién me empecé a estudiar para que no me condene. Él decía siempre así, bueno, gracias a Dios cambió. Entonces, a veces no queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos conocer la voluntad de Dios? Y porque además nos gusta el pecado, entonces su voluntad está en contra de la nuestra, está en conflicto. Yo sé a veces lo que Dios quiere, pero quiero saber. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que Él dice. La indiferencia, como decíamos recién, en realidad no nos importa. La elevación de los sentimientos por encima de los hechos, porque el deseo de tener algunos sentimientos especiales oscurece la voluntad de Dios. Si te enamorás de una mujer casada y sabés que ahí no tenés que ir, porque eso está mal, no es la voluntad de Dios, pero preferís dejar de lado ese conocimiento y darle curso a tus emociones, a tus sentimientos y seguir insistiendo en que después de todo no es tan malo, todo el mundo lo hace, el mundo está así. Priorizo mis sentimientos por sobre los hechos que son la verdad de la voluntad de Dios en mi vida. Enfatizar en los sentimientos es, como dice Dios, engañoso es el corazón más que nada y perverso. Permitir que domine esos sentimientos, esas emociones. No hacer aquello que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Seguimos insistiendo en la nuestra. Por ejemplo, hay muchos ejemplos comunes que anoté acá. Por ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios es que los hijos obedezcan a los padres. Los hijos también saben eso y no obedecen. Que los padres disciplinan a sus hijos, nosotros también sabemos eso y a veces no lo hacemos. Sabemos que Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual porque a la larga es un problema en nuestra vida.
pero nos enamoramos y ahí otra vez el sentimiento prima sobre la razón. Y nos terminamos casando con gente que no cree en lo mismo que nosotros y después se complican las cosas. Porque es una diferencia importante, difícil de conciliar en un matrimonio. Sabemos que la inmoralidad es mala, pero me gusta. Es alarmante saber, yo no quiero ni saber el porcentaje de personas, de hermanos que conocen a Dios y que se apegan a los programas pornográficos. Es triste, pero existe, es real, es una problemática que está. Ser un testigo, buscar ganar almas, y no lo hacemos. Tenemos que ser testigos, por más que nos salgamos a dar estudio bíblico, pero cuando tenemos un relacionamiento con una persona que no conoce a Dios, está en nosotros la voluntad de Dios de que testimoniemos, que le digamos a esa persona que Dios existe y, como decía al principio, que tiene un plan maravilloso para su vida. Caminar con el Señor, diezmar. ¿Cuántos problemas no hay en la iglesia por el tema del diezmo, por ejemplo? La voluntad de Dios es que diezmemos. Claro que Él no nos exige nada, porque Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita nuestra plata. Él es el dueño de todo. Pero eso pone en juego mi fidelidad, porque donde nos toca en el bolsillo es el lugar donde más nos toca, nos duele. Es donde estamos más, y más en esta época donde el dinero no rinde, es como que estamos todo el tiempo con las manos así que nadie nos saca un peso de más, ¿no? A veces no conocer la voluntad de Dios puede ser su negativa a hacerla, lo que decía Hernán, no querer conocer la voluntad de Dios directamente, porque no estoy dispuesta ahora a hacer su voluntad. Ahora cuando sea más grande, cuando no me guste más el baile, cuando no me guste más el trago, cuando no me guste más las cosas, ahí me voy y voy a tratar de conocer la voluntad de Dios. No ahora, porque ahora no estoy dispuesta a hacerlo. Esa es una de las excusas. Ahora, es muy importante que nosotros encontremos la voluntad de Dios para nuestra vida. Como dice ahí, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Debemos empezar a buscarla con la seguridad de que la voluntad mayor de Dios para nosotros, ¿cuál es? ¿Qué quiere Dios como punto final para todos nosotros? La salvación. Exactamente. Dios sueña con el día en que todos nosotros, sus hijos, estemos en su casa. Como padre, Él anhela ese día. Como dice ahí 2 de Pedro 3:9, vamos a buscar el último versículo. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda. El corazón de Dios se va a poner muy triste el día que vea a sus hijos que se pierdan. Él va a estar muy feliz de tenernos a todos nosotros en esa gran mesa en su casa, porque nos ama. Simplemente es porque nos ama. Tenemos que sentir el amor de Dios y preguntarle a Dios todos los días, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Porque ese es el todo de nosotros. El hacer la voluntad de Dios es el todo del hombre. Entonces, de esa manera vamos a poder caminar con el Señor y enfrentar las dificultades que cada vez se vienen más difíciles. Si no preparamos nuestro corazón, nuestra fe no está bien afianzada, tenemos peligro de caer.
Pero si sabemos que la voluntad de Dios para nosotros, y estamos seguros de eso, que es la salvación, vamos a caminar con firmeza, porque el que está del otro lado es nuestro Padre. Y Él es el que nos está alentando para que caminemos rectamente, para encontrarnos en un abrazo gigante cuando Él venga a buscarnos. Que Dios nos bendiga y que la voluntad de Él sea hecha en cada uno de nosotros. Rompe mis prisiones duras, respóndeme mientras llamo, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, cielo que se te verá. Con tu espíritu mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, con tu espíritu en mí. Espíritu en mi alma, haz que lo que se me vea, haz que borre todo libre del pecado, con tu espíritu en mí. Porque se va a perderte, vive para agradarte, el corazón guardarte, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, haz que lo que se te vea, haz que borre todo libre del pecado, con tu espíritu en mí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque hoy estuviste con nosotros, hablaste a nuestro corazón. Te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. También te pedimos que nos acompañes en nuestros hogares y cuando lleguemos allí, que nos des el descanso, Señor, para que podamos seguir el día de mañana predicando tu palabra. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.